Madonna se dio a conocer en la época de Like a Virgin, en el 84. Lo conocimos como una persona absolutamente transgresora, que iba en contra de las leyes, en contra de cualquier tipo de convencionalismo. Lo mostraba a través de sus canciones y a través de sus vestimentas y de sus desnudos. Todo el mundo copiaba esos sujetadores, esa ropa interior, esa forma de vestir estrafalaria. Ha marcado tendencias a lo largo de las décadas. Ella empezó siendo un poquito más gordita, siendo un poquito más con el pelo largo. Ahora es una persona tremendamente fibrada y es una persona muy musculada. Lo que pasa es un cuerpecito muy menudo. Va evolucionando, depende de la época que es, ¿no? En los últimos años se ha inculcado un término de la It Girl. Fue la It Girl de los 80, de los 90, ¿no? Realmente fue la primera mujer en la música que se lanzó en ese aspecto de poner un poco de cara, ¿no?, a la sexualidad. A ella le cambió, lógicamente, cuando nació su hija Lourdes. Evidentemente, ahora ya es más recatada. También tiene 20 años más. Oh my God, I'm hardly sorry. En el año 2001, Madonna llevaba 7 años sin salir de gira y su primera parada sería Barcelona. Yo en aquel entonces trabajaba en uno de los locales de moda de Barcelona, llamado Medusa, y me encargué de organizar lo que sería la fiesta oficial después de los conciertos, con la colaboración de Divina Madonna. Medusa reventó, informaban los medios de comunicación, saliendo en televisión y en periódicos de la época. En el año 2003, con el estreno del disco American Life, me pidieron justo en el club de al lado si podría hacer la presentación allí. Ámbar batió récord de recaudación. Con animación y regalos de merchandising, Ámbar vivió una noche temática al más puro estilo American Life. En el año 2006, con su Confessions Tour, Madonna no incluyó Barcelona en su hoja de ruta. Yo trabajaba en Ibiza, donde inauguré una barra con el nombre de Divina Madonna. La primera vez que Madonna incluía 5 ciudades en una gira. Ese año, el Stick and Sweet Tour se posicionó como la gira más recaudadora de un artista en todo el mundo. En Valencia se celebró en el circuito de Chester y fue un auténtico caos. Por eso digo todo el rato que somos los primeros, porque no, llegamos los últimos y nos pusimos los primeros. Sí que tiene devotos y esta noche podrán verla en concierto en Barcelona, pero ¿qué les ha pedido? O mejor dicho, ¿por qué les ha pedido Madonna a sus fieles que se pongan sus mejores galas? Diva ya de la canción, casi un mito, que es Madonna, la que vamos a poder ver esta noche en Barcelona, la veremos el jueves en Madrid y el próximo sábado en Zaragoza. The Fans está preparando una fiesta para después del concierto aquí y tu sobrina va a ser la que va a cantar, va a ser la Madonna. Sí, acaba de cumplir a 18 años y es su primera actuación. Sus primeros pinitos imitando a la reina del pop, tarea complicada, por eso su tío no le quita ojo, quiere que acabe como su ídolo. Desde que nació ya le estoy diciendo: Andrea hace el Frozen, Andrea hace el Music, Andrea hace el American Life. En el año 2009 me embarqué en lo que sería la fiesta más grande que organicé sobre Madonna. Mi frase, te guste o no, Madonna es Madonna, compartiendo entrevista con el hermano de Juan Antonio Bayona, director de Lo Imposible, fue titular del periódico El Mundo. Fue en la discoteca La Terraza, en el pueblo español, y con varias actuaciones visuales, vestuario, decoración, todo en un ambiente muy Madonna. Colaboraron Flash FM, Shanghai y, por supuesto, el club de fans Divina Madonna. La pre-party se hizo en el chiringuito de Lorenzo, en la Marbella, y al año siguiente presenté junto a Devotion el DVD de la gira. En el año 2012, Madonna volvió a Barcelona con la gira MDMA Tour. Carla Glamour organizó toda la fila para que nadie se saliera y todo estuviera en orden. El cuerpo de seguridad la nombró encargada oficial de la gira.
Tenemos las imágenes del primer concierto de Madonna Para los que se hayan quedado sin entrada, ante 20.000 seguidores. ha organizado una fiesta justo después con una Madonna muy particular. La cantante demostró que está en plena forma. Aprovechó para lanzarle una pullita a Lady Gaga. Y esto me gusta especialmente esta rivalidad que tienen. 2 horas de concierto en las que no paró de moverse. Fue un espectáculo en el que no faltaron los crucifijos y en el que saltó, escaló, se arrastró por el suelo a su gran rival en los escenarios. Dijo, ella no es como yo, con la que quería disipar cualquier posible duda sobre quién es la reina del pop. Madonna repite en Barcelona, segundo concierto en la ciudad condal y último concierto de esta gira por nuestro país, por España. Esto lo hacéis después del concierto. Justo después del concierto. Se actúa prácticamente cada noche en ciudades de todo el mundo. Hoy está en Barcelona. La van a conocer. Se somete a un proceso de transformación. Se llama Blanca y se la conoce como la doble de Madonna. Lo más importante en el maquillaje de Madonna, pintalabios rojo. Ya soy Madonna. Los fans de la diva no se conforman solamente con la de verdad. Sales del Palau Sant Jordi, bajas por Montjuic, es una reunión de fans, ¿no? que es lo importante, ¿no? En Plaza España, al paralelo, a la calle México número 7, estamos aquí. Digamos que tenemos como casi 15 cambios de ropa. Eso es para los números últimos de los más modernos, estilo Give It To Me, Girl Gone Wild, etc. ¡Qué cambio, eh! Sí, cambió por completo. Y ahora solo queda verla actuar en el ensayo. Era 2012 y junto a Divina Madonna se organizó la MDNA Party. En la voz parece que se parece a algo, ¿no? Con un amplio reportaje en televisión española sobre la fiesta y después una entrevista en plató en TV3, las fiestas después del concierto no podían sino triunfar como ya lo hicieron. Más tarde, en otra discoteca de Barcelona, en la discoteca Martins, se organizó la post-party después del concierto, hasta altas horas de la noche. Justo un año después, en el Club Prince de Sitges, se organizó para la salida del DVD otra fiesta temática, cerrando la era MDNA. Ahora no dejéis de ver al programa de Divendres en TV3, donde acudir en plató a promocionar. La última visita de Madonna a la ciudad condal fue en el año 2015. Esta vez fueron 2 locales, Coltor Club y la discoteca Metro, que se llenaron para ver la fiesta que estaba organizando el club oficial de fans de Madonna en España, Divina Madonna. Como no, como todas las otras, fue todo un éxito. En el año 2019, Madonna tampoco incluyó España en su gira por teatros titulada Madame X. Sí lo hizo en varias fechas en Lisboa, allá que fuimos a ver a la diva en la gira más íntima que había hecho hasta el momento. Como no, fuimos a las fiestas que se organizaron allí. Si en algo no había pensado, era que algún día lograra tenerla tan cerca como la tuve en aquel concierto, que incluso pude alcanzar hasta tocar su mano.
Y llegó este 2023 con el 40 aniversario de su carrera. Estuve los 2 días, en una en grada y en la otra en pista. Así que pude grabar los 2 días, los 2 conciertos desde ángulos diferentes. Aparte de comprarme esta chaqueta de Blonde Ambition que deseaba desde hace un montón de años. Podéis ver el concierto entero de los 2 días en Barcelona en mi canal de YouTube, Jordi Men. Y pasado unos días nos juntamos un grupo de amigos para debatir cómo fue el concierto. ¡Qué diente, la pobre! Me ha dado mucha alegría con sus canciones, ¿sí? El vestuario, las canciones, ella, cómo se comportó con el público. Los mozos de alrededor. Que me mosquea un poquito, no porque sea Madonna, sino porque es mujer. Esta es mi polla. Todo lo podréis ver en mi canal de YouTube. No lo perdáis. Ella siempre ha sido la vanguardia. Madonna, Madoncilla, Madonzota. De virgen, de... 324. 324 canciones. Si Madonna no hay quien la sople. Sóbrala. Y vamos a preguntarla. No, yo creo que ella sabe que sale a las 10. Pero quiero que te puedas estar a las 8:30 esperándola. 520 euros. Bueno, porque debe ser un baño de plata o algo, ¿no? Sí. American Pie. American Pie no cantó. No se le toma la medicación y el otro no. Kind of cute, actually. Me hubiese quitado la isla bonita, ¿qué quieres que te diga? Pero hay canciones que no puedes quitarlas. 17 veces se cambia. Pero que estudió en el Instituto Mongol. Cuando sale alguien que se parece a ella, se coge esos Se cabreos. El monero de Lady Gaga. Cuando era jovencita perdió a su madre. And I always say, God, I wish I had a mother. Se llevaba muy mal con su padre también. Escribió aquel libro que la puso. Yo creo que salía 1 hora y media tarde por la chapa pintura. Le prohibiría el Instagram, se lo quitaría. Todas las inglesas vestían como Madonna. Su primer tema, yo lo bailaba en la discoteca. Y ser joven siempre no vas a ser joven siempre, cariño. Of course I know who you are, you're Madonna. Digamos los avatares. Relájate, guapa. Take it easy. Le damos un aplauso a Madonna. Vamos. I can't believe I have to endure these abuse. Una pregunta. ¿Qué gira os ha gustado más a vosotros de toda la carrera de Madonna? Dejadlo en comentarios y no olvidéis suscribiros a mi canal. ¡Hasta siempre!